¿Cómo caracterizaría usted el actual ecosistema informativo en la era digital, especialmente para la generación más jóvenes? Ya. Bueno, es una pregunta amplia, profunda. Es un tema muy interesante. A ver, la sociedad digital es una sociedad que me parece que conforma sin duda la cuarta revolución industrial, dicen unos, otros dicen que la quinta, ¿no? Y el elemento quizá más disruptivo desde que estamos aconteciendo esta sociedad digital, en mi opinión, ha sido el cambio en la forma de comunicarnos. La comunicación cambió para siempre a raíz de la irrupción de las redes sociales, 2003, 2004. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio prácticamente longitudinal de la huella digital y de la privacidad desde que empezaron las redes sociales hasta ahora, pero revisando también el discurso narrativo de las grandes plataformas, particularmente Zuckerberg, ¿no? O sea, WhatsApp, Instagram, Facebook. ¿Qué se decía hace 20 años sobre cómo irrumpieron las redes sociales en esta sociedad de la información y qué se dice ahora? Y fíjense que se valoraba en un inicio la ruptura total de la privacidad. Es decir, la privacidad se ha acabado. Y ahora el discurso, después de Meta y de todo lo que vimos que sucedió en el Congreso con Frances Haugen, pero con varios otros actores que eran trabajadores prácticamente de Google y de otras plataformas en donde se vio que tenía implicancias muy fuertes, Facebook sobre todo, en la circulación de desinformación y en lo que significaba esto un rédito económico en materia de tráfico de publicidad, ahí nos dimos cuenta de que efectivamente se cambió el discurso. Y entonces ahora se cuida la privacidad. ¿Se fijan? Entonces, el tema aquí está, en mi opinión, en tres ejes fundamentales. Uno, la privacidad, desde los niños, ¿no? Prácticamente los niños jóvenes y, por cierto, que adultos, porque muchos en materia algorítmica todavía no saben en dónde estamos parados. Y después, el tema de cómo convivimos y cómo nos comunicamos y cómo formamos una sociedad mejor y una educación, una alfabetización digital en base al momento epocal histórico que estamos viviendo. Sí, totalmente. O sea, se cambió mucho todo lo que ha pasado con el tema de que va creciendo la parte digital. Por eso, ¿qué transformaciones para usted ha traído la sociedad de la información en las formas de acceder y comprender estos contenidos? Bueno, en mi opinión ha traído formas buenas y malas. Buenas en el sentido de que la información podemos llegar cada vez a un mayor número de audiencias y eso siempre es una buena noticia. Y yo creo que los periodistas siguen haciendo, muchos, no todos, muy bien su trabajo y que ha logrado esta sociedad de la información, esta sociedad tecnológica digital, bueno, que se diversifique y divulgue toda esta información, sobre todo en casos cruciales como los que hemos visto en el último tiempo, que tienen que ver con conflictos de intereses, con políticos y temas de corrupción, y que tienen que ver sobre todo con desvelar temas que a la sociedad le importan y que de una u otra forma tienen que salir a la luz, ¿no? Esto podría ser también el último caso, que además es bastante insólito porque quien lo destapó no es necesariamente un periodista, pero han hecho un buen trabajo los periodistas, que es el de las licencias médicas que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Entonces, esto me parece que ha sido una muy buena noticia desde el acceso, ¿verdad? El acceso y la divulgación de la información, pero ha traído consecuencias tremendas. Y esas consecuencias tremendas, la verdad es que la mayoría, en nuestra opinión y según mi línea de investigación, pasan por la desinformación y la ética de la comunicación o la ética periodística respecto al manejo de esa información y respecto a lo que tiene que ver sobre todo con derechos como derechos a la honra, derechos a la imagen, que se han puesto en jaque en el último tiempo respecto a las múltiples filtraciones que hemos visto, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay que atender y que podría amplificarse con todo el tema de la inteligencia artificial que estamos viendo ahora, ¿no? Y de la falta de transparencia algorítmica al respecto. Sí, pasando un poco, como usted dijo, el tema de la ética, ¿cómo tensionaría usted hoy la libertad de expresión y el derecho a la información en plataformas como TikTok? Uy, qué buena pregunta, porque
A ver, yo siempre he sostenido que más allá de las redes sociales, lo hemos sostenido incluso entre varios autores que hemos planteado los desafíos éticos en el escenario mediático digital. Y, a ver, la libertad de expresión tenemos que tener súper claro primero que es un derecho humano. Que además ese derecho humano está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenemos que recordar que esa declaración se dio en el marco de una vulnerabilidad gigante para la sociedad, que era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando nace esta declaración, y uno de los grandes artículos que me parece que atraviesan otros derechos, que luego podemos conversarlos, es esta libertad de expresión, a opinarse, ¿verdad? Y en cualquier, a opinar, independientemente del credo, independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente de la condición cultural o social, somos libres de expresar esa opinión que efectivamente tiene límites, ¿ya? Y uno de los límites de esa libertad de expresión atraviesa los derechos personales o personalísimos que tienen que ver, como les decía anteriormente, con el derecho al honor y a la imagen de toda persona, y que además se sientan o se sustentan en un principio que es fundamental y que también está explícito en la Declaración Universal, que es la dignidad humana, ¿no? Esta palabra que la gente, cuando decimos dignidad humana, como que la gente no sabe qué significa bien la dignidad humana, pero es la condición que tiene todos, independientemente de las mismas características que acabo de mencionar, de ser un sujeto de respeto de todos los derechos, y esa condición la tenemos por nuestra naturaleza humana, ¿ya? Y por eso atraviesa también otras áreas súper importantes, ¿no? Y cruza también con los bienes de subsidiariedad, de solidaridad y con el propio bien común. Entonces, si me preguntan qué tensiones hay entre esa libertad de expresión y entre esa libertad de información que podría tener, en este caso es TikTok, pero otra red social, tiene que ver con que lo que yo estoy diciendo en materia de información no puede chocar de una u otra forma con los derechos fundamentales de cualquier persona, ¿no? Y que me parece que en algunas ocasiones las redes sociales han excedido absolutamente todo lo que está, no solo más allá de la propia información, sino de las regulaciones. O sea, tenemos a plataformas que en teoría debieran cumplir ciertas regulaciones, y las regulaciones no se cumplen, que ahí es donde vemos, no todo regulándolo sirve, sino que tenemos que pasar por este mundo de la autorregulación, que la ética está ahí casi siempre, ¿se fijan? Tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con la autorregulación, pero ¿para qué? Para que la sociedad tenga una ética que muchos llaman, por ejemplo, Spemann, un autor alemán, llama la ética de la benevolencia. Otros le llaman, Carol Gilligan, la ética del cuidado. Pero en TikTok, por ejemplo, no ha estado tan presente este enfoque ético, ni siquiera en algoritmos, que tiene que ver con la ética del cuidado. O sea, nosotros, si queremos realmente que nuestra sociedad, que nuestros jóvenes, que nuestros incluso niños, ¿no?, tengan un ecosistema en donde verdaderamente puedan tener un pluralismo, por así decirlo, ¿no? No solo de información, sino de todo lo que sucede en la sociedad, y no tengan sesgos muy autoconfirmados, tenemos que de una u otra forma generar espacios que tengan que ver con la llamada rendición de cuentas. O sea, ¿qué están haciendo estas plataformas? Y cómo no solo los entes regulatorios, la Unión Europea en este caso, que acaba de hacer la Digital Service Act, no sé si la vieron, ¿verdad? Ley de mercados digitales, ley de servicios digitales, no es suficiente. La sociedad, en responsabilidad individual y colectiva, ¿qué estamos haciendo al respecto? Ha habido varias, ¿no? Hay ya ahora varios incluso movimientos en Estados Unidos. Pero lo cierto es que los expertos, yo les mandé lo que decía la Sonia Livingston y otros muchos, dicen no es suficiente. O sea, este tema de la regulación en Australia, no sé si lo pudieron ver ustedes. No vimos lo de la era digital, lo derecho a, ¿cómo se llama este titular? Cómo criar a los jóvenes en esta nueva era digital. Claro, pero ahora, por ejemplo, Australia, desde febrero, si no me equivoco, ya puso una ley
en la que solo mayores de 16 años pueden acceder a las redes sociales. ¿Ya? ¿Será suficiente esto? Se ha visto que además quiere pasar por el entorno de la familia, ¿verdad? Como mediador, porque aquí hay varios mediadores, la familia, el colegio, la educación básicamente, y se ha visto, es un conjunto de todo. No es posible tampoco para los papás tener un control, por más que tú quieras, un control parental. No es suficiente. Y lo que nosotros estamos viendo además ahora en huella digital, una de las categorías que nos sale más frecuentemente tiene que ver con lo que los norteamericanos llaman sharenting, que es básicamente el parentesco que tiene, por ejemplo, la mamá con el hijo y cómo la mamá sube permanentemente, o el papá, o la información de ese chico. Entonces la pregunta es, ¿ese chico querría cuando sea más grande que esté toda su información, desde que qué come, cómo hace, cuándo lo cambian, cómo va, cómo juega? ¿Hasta qué punto estamos nosotros no solo manejando nuestros propios datos, entre comillas, sino también los de todos los que viven con nosotros? ¿Y cómo nos estamos haciendo cargo de eso? O sea, por el hecho de que tengamos, por ejemplo, los papás, una autoridad mayor, eso nos compete para estar subiendo permanentemente información, porque una cosa es antes cuando uno tomaba un registro fotográfico, y ese registro fotográfico, ¿en dónde quedaba? En el archivo personal que teníamos, en la cámara, a lo mucho ibas, revelabas, ¿no? Y quedaba posiblemente algo, los negativos, etc. Pero hoy en día imagínense la cantidad de la información sensible que queda de muchísimas personas, porque fue subida toda esa información desde su infancia. Sí. Entonces ahí hay un tema en cuestión complejo. Siguiendo con la línea de la ética y del derecho a la información, ¿es posible que el uso intensivo de TikTok contribuya a una percepción distorsionada o emocionalizada de la realidad? En muchos casos sí. ¿Cómo se puede enfrentar este fenómeno desde la academia o del periodismo? Bueno, nosotros lo estamos enfrentando de varias formas. Yo no estoy concretamente en las redes sociales, como saben ustedes, pero sí estamos en la desinformación. En mi línea es la desinformación, el derecho a la información y la ética. Y bueno, me encanta además todo esto que está sucediendo con los jóvenes, porque claro, lo que sí veo mucho yo es el tema de la privacidad, ¿no? Y cómo finalmente durante muchísimos años, ahora hay un poco más de conciencia, realmente no había conciencia de lo que era la esfera de la privacidad, ¿no? Y cómo eso trajo consecuencias bastante severas, y de hecho una de las consecuencias que después se normó es este derecho al olvido del que comenzábamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, concretamente, a ver, nosotros estamos trabajando en una línea que nos parece que es un plan de acción que tiene que estar no solo en Chile, sino que tiene que ser una condición de consenso latinoamericano y que tiene que ver con la alfabetización digital. Hay otros que la llaman informacional, antiguamente se llamaba la media literacy, o sea, en el fondo la alfabetización mediática, ¿verdad? Hoy hablamos mediática, informacional, digital, es lo mismo, ¿no? El entorno nos ha llevado a lo digital, pero lo cierto es que esa alfabetización la requerimos hace mucho tiempo. Entonces, para ello, lo que hemos visto muy poco, muy recientemente, en países como Suecia y otros, ya se ha incorporado alfabetización digital, que tiene que ver también con algo de alfabetización emocional en algunas asignaturas del currículo escolar, que esto sería un avance muy significativo aquí. Y la alfabetización emocional, que también tiene mucho que ver y se trabaja con los psicólogos y con los sociólogos, y tiene que ver con hacerse consciente de que muchas de estos algoritmos van dirigidos al tema cognitivo, ¿no? O sea, al cognitivo y al emocional, y entonces hay una implicancia directa, dicen más los psicólogos que nosotros, no solo en sesgos, sino en la interferencia que hay con la salud mental que estamos viendo hoy en día, ¿no? De hecho, hay varias especulaciones y libros, ha salido uno, no sé si lo vieron, sobre la generación de la ansiedad, que ha sido bastante discutido, un libro que es un bestseller, que está ahora en Nueva York como bestseller, pero sin embargo ha habido algunos reparos al libro diciendo que en realidad, bueno,
habría que tener efectivamente la data de cómo un grupo, una muestra de jóvenes o de niños perciben esa realidad, la perciben. Fíjense que percibir no es lo mismo que la realidad misma, es cómo la ves tú y cómo la veo yo. Y efectivamente lo más objetivo es decir, bueno, esto es negro, pero a lo mejor hay quien ve la combinación y hay quien ve otro color. Entonces, es acercarse lo más posible a una realidad objetiva para poderles dar en forma educativa a los alumnos estas posibilidades de jerarquizar, seleccionar, entender, reflexionar, pero sobre todo desarrollar un pensamiento crítico respecto a lo que les toca vivir. No podemos decir sacar de tajo lo que ya está, sino con lo que ya está, cómo podemos trabajar en ese pensamiento crítico que es fundamental para decir, oye, tienes que hacer todos estos pasos para poder de una u otra forma dar una opinión equilibrada sobre un hecho. Y lo que está haciendo TikTok es efectivamente una distorsión, según algunos especialistas, no en todo, pero en algo, una distorsión de esa realidad, porque lleva a espacios pequeños de esa realidad, y cuando hay mucho consumo, efectivamente solo se direcciona hacia allá. De hecho, dicen que algunos, todavía no hay un estudio longitudinal, que es lo que estamos esperando y que nos interesa mucho. Un estudio longitudinal, que son estos en donde yo estudio durante 25 años cómo esos cerebros que nacieron con TikTok a los 25 años, cómo ha sido el cambio en la estructura cognitiva, emocional, etc. Eso sí que sería muy interesante para saber hasta qué punto ha cambiado. Pero lo que sí sabemos es que hay una implicancia directa sobre el sistema de valores, que lo estamos viendo, sobre la salud mental por el alto consumo, independientemente de la mediación familiar. Fíjense, sí, no baja demasiado los resultados entre los que hay una, no sé si han visto algunos, pero hay una mediación familiar y no la hay. Baja, pero es que el consumo es muy alto, ¿no? Aquí incluso a nivel universitario lo que vemos es que la dieta mediática, que le llamamos aquí, es altísima. Fíjense que yo cuando tenía la edad de ustedes, el gran tema era el impacto de la televisión sobre los niños. Ese era el gran tema, como ustedes ven ahora, era el impacto. Y era de 3 a 4 horas de consumo diario por niño, lo que era un escándalo tremendo. Y aquí en Chile el Consejo Nacional de Televisión hizo muchos estudios que tenían que ver cómo se reducía ese impacto. Y sin embargo, hoy en día estamos hablando de 8, a veces 9 horas de consumo sobre varias plataformas, no tiene que ser exclusivamente TikTok, ¿no? Pero es esa dieta mediática que de repente puedes superar a la parte propiamente académica, y esto está generando que esto sí está bastante documentado en el área más de psiquiatría que en la nuestra, con la adicción, con lo que tiene que ver con los niveles prácticamente de adicción a básicamente el consumo, ni siquiera informativo, de mensajes, de contenidos, etcétera. Como dopamina. Por la dopamina, ¿no? Porque la dopamina, acuérdense que es este neurotransmisor que tiene que ver con el circuito del placer, sí, que y de la recompensa. Las reacciones. Y entonces estamos esperando todo el rato, todos, incluidos adultos, la recompensa, ¿no? Entonces, en este sentido, sí creo que las acciones que tienen que ver directamente con la ética del manejo, ¿no? La ética de lo que del bien común, tendrían que pasar por analizar, ¿no?, el alcance. Sin embargo, como ustedes saben, hay cantidades gigantescas de dinero de por medio, y difícilmente veremos un retorno allí, ¿no? Lo que sí veremos son cambios en cómo la sociedad, entonces, yo soy de la línea de, prefiero estar en la línea más de la esperanza y de lo que se puede hacer en materia de acciones concretas desde la academia, desde la educación, desde las políticas públicas, ¿no? La Comisión de Desinformación incluso veíamos que puso aquí en tela de juicio, digamos, ¿no?, todo el tema de la desinformación,
vemos que también tenemos que tener iniciativas como sociedad civil, porque no podemos seguir esperando que todo esto dependa de políticas públicas, que por cierto ayudan, pero que no lo son todo, ni siquiera frente a la inteligencia artificial. O sea, la regulación es verdad que se viene relativamente resguardada, pero lo cierto es que va a ser tan avasallante que en la medida en la que se hace algo en materia de regulación, sigue abriéndose y abriéndose y abriéndose cada vez un túnel más grande, ¿no? Como dijo anteriormente usted, el tema de las emociones, quería volver a tocarlo, el tema de la sociedad de la información. ¿Cree usted que TikTok como plataforma emergente ha redefinido el concepto de medio informativo para los jóvenes? O sea, hablamos de la inmediatez, del pensamiento crítico, pero ¿cómo ha redefinido la información para los jóvenes? Yo creo que sí ha redefinido la información. Yo creo que los jóvenes, partamos de más atrás. La fragmentación de las audiencias ya desde antes de ustedes, que son jóvenes, se venía dando hace más de 20 años. Es decir, los jóvenes fueron fragmentando, ¿no?, su opción y fueron saliendo de los medios tradicionales y incluso en nuestras áreas de periodismo y comunicación, porque uno podría decir, bueno, pero aquí en periodismo y comunicación seguimos de una o de otra forma siendo fieles a los medios. No, aún así han salido y efectivamente lo que ha sucedido también es que las redes sociales han tenido una narrativa mucho más atractiva para los jóvenes que los medios tradicionales. Y una inmediatez que finalmente no deja nada a la interpretación, porque además cuando ya consumí algo, ya tengo lo nuevo y voy, ¿no?, a caballo, digamos, en una cosa tras otra. Eso también, por el otro lado, ha traído una falta de pensamiento crítico, porque la inmediatez, fíjense, o sea, si yo estoy permanentemente en una acción y de esa voy a otra, caigo en lo que se llama el activismo, ¿no? Finalmente no tengo capacidad de ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico incluye, sí o sí, sentarme, reflexionar y profundizar sobre un hecho. Esto no es lo que busca TikTok. Y no es lo que busca TikTok, y yo creo que ninguna plataforma de este tipo. Lo que pasa es que, claro, lo que ha hecho, vuelvo a repetir, TikTok, es una narrativa que ha cambiado la forma en la que los jóvenes se quieren informar. Entonces, contar un hecho, a veces cierto y a veces no tan cierto, y a veces engañoso y a veces manipulado, y ya podríamos poner todas las características o tipología de la desinformación, que está sátira o parodia, contenido engañoso, contenido manipulado, falso contexto, conexión falsa. O sea, podríamos ver varias que tienen que ver no necesariamente con desinformación, sino con lo que se llama la malinformation o la misinformation, que es ¿no? Y esto yo creo que lo han utilizado las redes sociales mucho para rentabilizar, ¿no?, el contenido, sin duda, y para lo que se llama la economía de la atención, ¿no?, el mercado de la atención, que pasa por lo instantáneo, pero pasa también por esta narrativa ágil, por esta parte de la audiovisualidad que es tan importante, y por mezclar información con entretenimiento también, ¿no?, creo yo. Sí. Entonces, o sea, como lo dijo recién, ¿qué características específicas a su criterio encuentran en el formato de TikTok que inciden en cómo los jóvenes procesan la información? O sea, hablamos recién de la inmediatez, del activismo, pero ¿qué característica usted denominaría que TikTok incide en el procesamiento para que el joven pueda entender y razonar, para que genere un pensamiento crítico? ¿Encuentra que son así puntuales, incide en esta forma, en esta, o encuentra que es un todo? No, yo encuentro que no incide en algo particular. O sea, a ver, a mí me parece, ¿no? Tampoco soy particularmente consumo TikTok, por lo tanto dejo eso dicho, porque tampoco consumo tanto, pero lo que he visto que tiene una capacidad de contar algo real de forma muy rápida y de forma atractiva, pero que no necesariamente es toda la verdad, ¿no?, sino es una parcela ¿no?, un trozo de la manzana. Un trozo de la parcela. ¿No? Exactamente. Entonces,
al final no tenemos una visión, en mi opinión, ni lo pretende fomentar la red social, de profundidad o de pensamiento crítico, creo yo. Pero sí, la narrativa consigue desarrollar en algunos jóvenes, no sé en cuántos ni en todos, el interés por algunos temas. Esto sí me parece que lo hacen muy bien. O sea, ellos tienen una capacidad, sobre todo con el algoritmo, de enganchar rápidamente con los temas de interés de muchos jóvenes y a lo mejor ponerlos, ¿no?, en un determinado discurso. Y ese discurso muchas veces tiene que ver con el discurso emocional y otras veces tiene que ver con el discurso que apela básicamente a muchos otros sentimientos, ¿no? Y esto es definitivamente atractivo, ¿no? Lo fue siempre, de hecho, la televisión, acuérdense, o sea, la televisión nació básicamente como un discurso de características mucho más emocionales. Sí. Es verdad que, en teoría, una de las misiones de la televisión era educar, pero al final, efectivamente, mucho se perdió por esto, porque se apelaba inmediatamente a las emociones, ¿no? ¿Y usted a su criterio encuentra que las estrategias emocionales inciden totalmente en el procesamiento de la información? ¿Van vinculadas totalmente la emoción con el proceso informativo? A ver, detállenmelo un poco más. Por ejemplo, ahora en TikTok o las formas que sale en la televisión, muchos dicen que todo apela a la emoción, porque así se capta más, el auditor capta más si se ve la emoción. ¿Encuentra que eso sí o sí está vinculado, que es necesariamente deben haber estrategias emocionales para que la gente procese bien la información? O sea, a ver, sin duda yo creo que el captar, el seleccionar, el buscar información no necesariamente va a pasar por la parte emocional, no necesariamente. Sí, otro tipo de contenidos están muy ligados a lo emocional, que tiene mucho más que ver con la ficción, que tiene mucho más que ver con con el entretenimiento, básicamente, con el entretenimiento y la diversión. Pero sí también creo que mucha de la información se ha convertido en una fusión de entretenimiento con información, que esto también ya se dio en la televisión incluso como un formato que se llamaba infotainment hace mucho tiempo. De hecho, cuando se empezó a mezclar la información de la televisión con todo lo policíaco, lo judicial, tenía mucho que ver con eso, con cómo se apelaba a las emociones, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido ese discurso está en las redes sociales. Ahora, ¿qué tan vinculado debiera estar lo emocional a la información? Yo creo que no toda la información tendría por qué apelar a lo emocional, pero sin embargo mucha se liga, porque ahora estamos hablando muchísimo en los últimos años de los temas de corrupción, de los temas de conflicto de interés, de los temas judiciales, de los temas de lo malo de la sociedad, porque se han hecho muy pocos estudios de qué tendría, o sea, cómo se relaciona la información de otras características, por ejemplo, medioambiental, por ejemplo, de salud, que ya prácticamente vemos poco, en TikTok más, en las redes sociales mucho más relacionada con la salud, con este tema, con el tema de apelar a las emociones, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve es que el algoritmo de búsqueda tiene mucho que ver con lo que traen dentro los chicos, ¿no? Sí, y junto con ello les va llegando información. Entonces ahí la preocupación que nosotros tenemos desde la academia es hasta qué punto ya están metidos en una estructura y en un sesgo que no les permite ver otro tipo de realidad, pero porque permanentemente te está llegando esa. Sí, como hablamos también anteriormente, hablamos de que esta plataforma ha redefinido el concepto de medio informativo, pero a su juicio, ¿usted cree que es una pérdida de pluralismo informativo o se podría hablar de una nueva forma de pluralismo por lo que pasa con TikTok? Es que es súper buena tu pregunta. O sea, yo parto primero de la base de decirles que para mí TikTok no es un medio informativo. Parto de allí. Y soy categórica. A mí me parece que las redes sociales son redes sociales, no son... son social media, dirían muchos, ¿no? Pero no son medios de comunicación. O sea, me parece que los medios de comunicación de partida, todos los medios de comunicación en Chile se
autorregulan. ¿Y cómo se autorregulan? Con el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, de la que yo soy parte de ese consejo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hay determinadas fallas a la ética periodística, hay alguien que puede reclamar, ya sea de la audiencia, cualquiera de ustedes, y puede llegar y reclamar sobre una base determinada, y ahí se analiza en el Consejo de Ética, ¿no? Las redes sociales no tienen códigos, o sea, hasta ahora no hemos visto un código de ética, ¿no? O buenas prácticas, que se han hecho esto en la Unión Europea, un código de buenas prácticas y demás, pero obligadas estas plataformas para que si quieren actuar o entrar a Europa, tienen que entrar bajo este régimen. Y si no, no pueden estar presentes. Y uno de los casos de Threads, que era el equivalente a X, no sé si se acuerdan, de Zuckerberg también, él decía, estamos pensando en entrar a Europa y ver cómo entrar. No estaban pensando. O sea, si él no se cuadraba a las leyes de los servicios digitales y mercados digitales, simplemente no tenía cabida. Y las buenas prácticas pasan también por allí. Entonces, creo que no es un medio informativo, pero sí creo que los medios, si quieren sobrevivir en los últimos años, porque hemos visto toda la precarización de medios, hemos visto la problemática que tiene el diario más antiguo en Chile, el Mercurio, hemos visto la problemática que tiene La Tercera, que está complicadísima, hemos visto lo que es Televisión Nacional, y me ha tocado estar en la comisión de expertos de Televisión Nacional, y lo cierto es que necesitamos trabajar en conjunto. O sea, lo ideal sería poder decir, bueno, los medios tienen efectivamente un discurso que ya no está cautivando a las audiencias, tienen una serie de prácticas que también a las audiencias por alguna o por la otra razón les han alejado. ¿Qué hacemos entonces para poder trabajar con un discurso que de una u otra forma tenga las características propias de un medio, que recordemos que son transparencia, confianza, credibilidad, pero también el discurso y la atracción que tienen las redes sociales? Esta sería una mezcla en un escenario más de proyección de a dónde vamos con toda esta sociedad de la información, en donde los medios están en crisis. ¿Qué va a suceder? Los medios, justo en España estábamos en eso analizando, ¿no? En una cátedra que se llama Cátedra Futuro de los Medios. Es decir, que va a haber una irrupción de las redes sociales, y ese va a ser el marco y la lógica del mercado informativo. Van a ser los medios, que yo voy por ahí, yo creo que los medios buenos, los medios en los que la audiencia cree, se van a mantener. El problema es que llegas a una población, digamos, demográfica muy escasa. Y la idea aquí es que todas las nuevas generaciones pudieran estar lo mejor informadas posibles. Y me parece que en ese sentido las redes sociales no han contribuido del todo. Sí, en algún sentido, en algunos temas como muy clave, han sido capaces de poner en contexto información que los medios no habían puesto. Es verdad que sí. Y de ahí la atracción. Es verdad que la han contado de una forma diferente, en un tiempo diferente, con un reel audiovisual más corto, etc. Toda la parte técnica, la puesta en escena, en ese sentido, me parece que puede ser aprovechada por los medios, y los medios tienen que funcionar con sus grandes activos. Es decir, la carrera de periodismo y comunicación se estudia por algo. Y si periodismo, que hay mucha gente que dice, bueno, periodismo a lo mejor muere, el periodismo está metido dentro de la lógica de la comunicación. Y por eso en Europa se llama ciencias de la comunicación. Y eso jamás se va a perder, jamás. O sea, no es una carrera que se vaya a perder, sino al contrario, se tiene que rearmar, rehacer, y por eso en Chile hemos empezado a evolucionar hacia la carrera que ya justo aquí en la mayor lo propusimos, y bueno, no lo compraron en la rectoría, pero era periodismo y comunicación, o comunicación y periodismo, porque incluye la comunicación desde su lógica del tratado y el estudio de la comunicación, el logos, ¿se fijan? Que es en donde están las redes sociales, en la comunicación y en la información. Entonces, esto también, que es propio, porque el objeto de la comunicación, si es la información y los medios han estado en eso, bueno, tienen que recuperar ese espacio de un trabajo que en mi opinión, sin periodismo no hay democracia. No hay una voz, ¿no?, que salga y diga
algo diferente que le pueda aportar a la sociedad y que efectivamente tenga que ver con realidades que muchas veces están ocultas y sin esto no hubiera sido posible saberlo. En cambio, en TikTok, ¿qué es lo que vemos? Bueno, no son periodistas, ¿no? Son, llamémosle como sea, influencers, exactamente, creadores de contenido. Esos creadores de contenido, ¿qué necesitarían realmente? Bueno, necesitarían todos unos estándares editoriales que nosotros trabajamos con ellos en los medios. Estándares editoriales que tienen que ver con esa credibilidad, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la responsabilidad ciudadana, que tienen que ver con los derechos personalísimos, que tienen que ver con la libertad de expresión y que no están presentes ni en los youtubers, ni en los influencers, ni en los creadores de contenido. Entonces, esa distinción me parece que es muy importante hacerla y avanzar en conjunto hacia una solución que en mi opinión tiene que ser definitivamente comunitaria. No pasa por la buena voluntad ni de la academia, ni del mercado, ni de los medios, sino en conjunto. Entonces, ¿usted definiría que estamos frente a una nueva forma de mediación del conocimiento producto de estos creadores de contenidos? Sí creo que hay creo que hay definitivamente una, no sé si llamarlo mediación del conocimiento, pero sí me parece que hay una fuerte impronta de las redes sociales en temas que son de interés para los jóvenes, pero que requieren una mayor profundización, pensamiento crítico y reflexión. Sí. Y viendo el tema ahora como de las universidades, que usted también fue directora de la parte de periodismo, ¿qué rol deben asumir hoy las universidades y las escuelas de periodismo ante una generación que se informa mayoritariamente a través de plataformas de TikTok? O sea, con Leandro también discutimos esto de que cómo ha afectado el tema del periodismo en una sociedad donde todos se creen sí, comunicadores, claro, pero no son periodistas. Claro. No, bueno, nosotros desde aquí hemos insistido muchísimo y seguiremos insistiendo y yo ahora que acabo de regresar de España están en la misma línea. Estudiar periodismo y comunicación es como estudiar cualquier otra carrera. O sea, requiere una serie de conocimientos básicos, luego una serie de otros conocimientos que son cada vez más complejos hasta que se llega a una profundidad que requiere una especialización. Y de hecho, acá en Chile, muchos periodistas serios, digamos, han ido hacia el ámbito del periodismo de investigación. Ese periodismo de investigación ha logrado preparar a muchísimos periodistas muy bien con estos estándares que yo les digo que no solo son de excelencia y calidad, sino los estándares editoriales propios del periodismo que requiere cualquier medio. Y un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, el caso de cuando acudimos al primer plebiscito constituyente y ahí vimos cómo se cayó la lista del pueblo gracias a una periodista que en la tercera sacó el tema de Rojas Vade. ¿Quién era Rojas Vade? Pero ya todos estábamos poco menos convencidos de esta lista, de lo que significaba eso, y gracias a que alguien investigó profundamente, incluso fue, yo sé de buena fuente que tuvo presiones muy serias, sacó ese reportaje a la luz y se supo realmente qué había detrás de aquello. Y fíjense, o sea, fue algo que tuvo retorno. O sea, nosotros como país estuvimos a punto de poder votar o hacer algo mientras que estaba muy agitado, ¿no? Y muy cooptado, porque estaba cooptado por el discurso de las redes sociales. Y lo que vimos también en el estallido social 2019 tiene que ver con las demandas loables de la ciudadanía en Chile, sin duda, pero tiene que ver también con una lógica de mucho desconocimiento de mucha gente que siguió redes sociales sin el debido pensamiento crítico y profundización de lo que eso significaba y de las implicancias que eso significaba. Entonces, creo que en ese sentido, desde la academia, lo primero y más importante, uno, la profesión es una profesión que va a ser estudiada hoy y siempre. Aunque el periodismo tenga vertientes, efectivamente, y lo que hemos visto además en el mundo, es que gracias al periodismo
hay libertad de expresión, hay libertad de información y esto está relacionado directamente con las democracias. Fíjense que todo lo que hemos visto en Latinoamérica, Cuba, Venezuela, en su momento Ecuador, Perú, México con Andrés Manuel López Obrador estuvo muy cooptado también por operadores políticos que decían que eran periodistas pero no lo eran. ¿Qué era lo que se quería ahí en ese tipo de gobiernos? Finalmente quitar la capacidad de expresarse y de informar para tener un control. Y en ese tipo de gobiernos no hay una democracia. Es verdad que la democracia es frágil, la misma que tenemos aquí también tiene muchas fragilidades, y el sistema neoliberal, por cierto, lo tiene. Pero de lo que tenemos es lejos lo mejor porque nos permite respetar ese derecho, ¿no? Que es un derecho humano, que es la expresión, la opinión, la información. En la medida en la que no lo tengamos, estamos muy mal como sociedad y además tenemos un riesgo inminente de empezar a polarizarnos, que es lo que estamos viendo en algunos países de Europa, lo estamos viendo en Alemania, de una u otra forma lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Rusia, en donde todos los periodistas quedaron totalmente al margen de la ley que pusiera Putin y que incluso no se podía ni siquiera decir que era guerra, sino que es conflicto. O sea, imagínense usted lo que es dominar el lenguaje. Sí. Ya decía Gramsci, ¿no? Hace muchos años decía, cambia el lenguaje y cambiarás la realidad. Totalmente. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros con la profesión, ¿no? Segundo, que la profesión recupere de una u otra forma a ustedes, a todos los nuevos periodistas, en los cánones éticos, en donde se ha fallado. Se ha fallado. Y por eso la credibilidad también de los medios ha estado muy contra la pared. Muy contra la pared. Ha habido medios que lo han hecho muy bien, pero hay otros que no lo han hecho bien. Y entonces los periodistas también han bajado ahí, han tenido un déficit, por así decirlo, en la propia profesión. Tenemos que recuperarlo. Segunda cosa. Tercera, tenemos que especializarnos en temas que podamos darle un plus a una ciudadanía que está cada vez más informada, aunque a veces mal informada, pero lo cierto es que está cada vez más informada, y que tenemos que nosotros saber llegar, pero saber llegar en una forma atractiva, en una forma creíble. Pero siguiendo cánones. Exactamente, pero siguiendo ciertos estándares que tienen que ver, como les digo yo, el primero con la independencia y con la transparencia, ¿ya? Dos fundamentales. Y esto desde la academia lo hemos de una u otra forma valorizado muchísimo. Y lo otro es lo que decía Ryszard Kapuscinski, o sea, tenemos que ser buenas personas, tenemos que no ser los cínicos no sirven para hacer periodismo, tenemos que saber cambiar el conducto también de los medios donde estamos, en donde se nos presiona y en donde nosotros mismos, ¿no?, vamos cediendo a muchas presiones. Hay que reinventarse. Exactamente, o sea, tiene que haber una nueva lógica, por eso les digo, en donde los periodistas sean capaces de formar comunidad y lejos de estigmatizar a las redes sociales o decir nos han comido el negocio completo, etcétera, hay que trabajar en conjunto para poder finalmente seguir siendo los garantes de la veracidad, de la objetividad, lo mejor que se pueda, porque total ya sabemos que no existe, lo más cercano a la objetividad del hecho posible. Credibilidad, confianza, transparencia, independencia. Si nosotros logramos, ¿no?, volver, dicen muchos, a los básicos, a los inicios, o sea, en el fondo, en varias conversaciones que hemos estado sobre lo que significa la desinformación y el fact-checking, ¿no?, decíamos, realmente si los periodistas hicieran bien su trabajo, no necesitarías tener, además, a una plataforma de fact-checking, porque esa es parte esencial de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, no perder terreno, sino al contrario. Y luego recordar que todas aquellas formas de comunicación, esta es una facultad de comunicaciones que tiene cine, publicidad, periodismo y comunicación audiovisual, son formas de comunicar. Y por lo tanto, efectivamente, el periodismo puede verse debilitado en algún momento, pero todo lo demás es un ecosistema entero de comunicación que nosotros podemos seguir aportando muchísimo ahí y se ha valorizado en el último tiempo por el cambio que ha tenido por donde empezamos, ¿no?, la conversación.
por el cambio irruptivo que ha habido en la forma de comunicarnos. Y eso tenemos que saberlo llevar bien al área organizacional de las empresas, que es la comunicación estratégica y organizacional, que ahí también hace mucho, a las direcciones de comunicación de empresas y a la parte de media y de social media. Si logramos eso, creo que vamos a construir un ecosistema mejor y que ojalá que además sepamos aprovechar todo lo que se viene de inteligencia artificial a nuestro favor. Entonces, después de todo lo que hablamos recién, del pensamiento crítico que se vincula con lo cognitivo, de que hay que saber reinventarse, renovar también la manera en que los periodistas informan, ¿usted a su criterio encuentra que TikTok es una amenaza? ¿O lo encontraría si las personas que son creadores de contenido solamente no siguen unos parámetros de ética? Claro, yo creo que efectivamente, toda red social tiene riesgos, ¿no? Tiene amenazas, pero también tiene aspectos positivos, ¿ya? Los aspectos positivos que podemos destacar es lo que decíamos en un principio, ¿no? A lo mejor hay información que puede llegar mucho más fácil a algunos grupos de personas. Ahora, es verdad que TikTok tampoco es que esté, ¿no? Tampoco es que declare, digamos, que su negocio, como sí lo declara Google, es la información. Google, por ejemplo, sí declara que es la información y que ellos ordenan la información de todo el mundo, lo que ahí yo diría, claro que es una amenaza. Claro que lo es, porque ellos quieren el negocio de la información. Y ahora dicen son inteligencia artificial y también quieren el negocio de inteligencia artificial. TikTok también, de una u otra forma, lo que está buscando es rentabilizar a partir de su algoritmo los contenidos. Pero me parece que algunos contenidos pueden ser viables, incluso me parece que en donde está el aspecto más positivo para mí es en la parte de el entretenimiento, la diversión. Ahí podría estar como porque es verdad que hay otras formas de entretenimiento, de diversión que han alejado a los jóvenes, ¿no? Y por lo tanto lo ha acercado. Entonces a lo mejor habría que aprovechar ahí. Ahora, es una amenaza en el sentido de los estándares que acabamos de ver, sin duda. O sea, en la medida en la que una plataforma o una red social no se guía por algunos estándares, ¿no? éticos y los sigue, por supuesto que es una amenaza, como lo ha sido en su momento Facebook, como lo ha sido Instagram y como lo han tenido que reconocer públicamente. ¿Y cómo será que Facebook tuvo que cambiar de nombre a Meta? O sea, todo ese cambio no se hizo por algo de gusto, banal, no, en lo absoluto. Se hizo porque tenía una implicancia enorme en la gente que finalmente estaba allí, que son miles de millones. Entonces, en ese sentido, claro, habría que... Ahora, yo creo que cuál es la problemática adicional a TikTok es el uso indiscriminado del celular, que es otro tema y del que podríamos hablar horas también. Sí. ¿Ya? No, sí, totalmente, sí. Junto a Leandro nos dimos cuenta que muchos de nuestros otros entrevistados nos han hablado de que psicólogos, sociólogos nos dicen el rol acá es de los padres que no le limitan un acceso, pero ahí yo también con la contrapregunta les decía, sí, pero al momento que este usuario, o sea, esta persona va al colegio, si no, le quitan y le prohíben el teléfono, se lo va a mostrar un amigo. Entonces ya es un todo que hay que saber controlar e intentar discernir de muchas formas. No es solo los papás, a esa hora es papás, educación, internet, porque todos sabemos de hace muchos años atrás que el internet es súper delicado, que no lo puede ver tampoco un niño pequeño si no tiene criterio. Claro. Sí, no, totalmente. Y esto es lo mismo, o sea, y efectivamente, como bien dices tú, no pasa únicamente por un control parental, y esto hay que dejarlo claro, tampoco pasa únicamente por el mundo de la regulación, no, es el conjunto, ¿no? de la academia, la política pública, la familia, la responsabilidad individual, el bien común, lo que nos va a hacer que finalmente esto compute o tribute para nuestras vidas, ¿no? Y no al revés, no nos reste o nos margine de lo más preciado que tenemos, que es la convivencia humana.
que es lo que está empezando a suceder, ¿no? Que ya cada vez estamos más individualizados como sociedad. Y si nosotros estamos así, estamos hablando de un grupo de lo que ya es adultos mayores, o sea, yo todavía no soy adulto mayor, pero 55 y más, ¿no? Que ya es este grupo que va hacia arriba y tiene estas problemáticas, incluso de alfabetización digital. Imagínense ustedes lo que significa esto en niños. Y esto en materia de procesos electorales, en materia de construcción de la democracia, en materia de lo que se nos viene en los próximos años, que tiene mucho que ver también con las condiciones medioambientales, etcétera. Pues bueno, en ese sentido lo que necesitamos son contenidos que se apeguen a los estándares que tenemos nosotros dentro de la carrera, no a unos estándares de creadores de contenido que son respetables, pero que no tienen una carrera profesional al respecto. Tampoco hay responsabilidad de ellos. Exactamente. Nosotros tenemos responsabilidad por lo que nos enseñan. Exactamente. Justamente el influencer no tiene esta responsabilidad. No tiene. Porque nadie lo va a retar. Eso hablábamos también con un periodista anteriormente, de que antes el colegio de periodistas, a la persona que informaba que no seguía la carrera se descartaba, porque él tenía que seguir un esquema de la profesión. Pero ahora, ¿cómo tú evalúas al creador de contenido? Bueno, ya se va a normar en Europa, por ejemplo, ya están empezando a decir cuáles son los estándares y las diferencias entre periodista, entre influencer, entre creador, porque se claro, necesita parámetros. Se necesitan parámetros. Hablábamos también con este periodista de que ahora el tema de la ética y la veracidad y todo está súper vinculado, porque yo, por ejemplo, me llamo Sofía Cadena, pero, por ejemplo, yo puedo estar dando información por TikTok y me puedo poner otro nombre para que nadie te conozca. Entonces, nadie sabe ni siquiera qué persona está informando. Entonces, todo es súper delicado. Claro, porque tenemos ahí dos factores que les decía yo y que ahora tienen implicancia directa en la inteligencia artificial, que son el anonimato, que es el problema también de la desinformación, el anonimato, el origen, ¿ya? ¿De dónde se origina toda esa desinformación? Hemos visto en muchísimos de los casos que tienen que ver con bots, con trolls, con ejércitos. O sea, ¿quién origina esto? 83% de la desinformación no sabemos cuál es el origen. Tenemos un tema de anonimato fuertísimo y tenemos el de la transparencia algorítmica también. Entonces también tenemos a la gente ahora creyendo que porque hay inteligencia artificial nos va a resolver todo, mientras que todo está adentro. Y lo que nosotros vamos fortaleciendo adentro de nosotros, o sea, es decir, nuestro sistema, lo que decía Aristóteles en la ética, ¿no? O sea, tú tienes la ética de la virtud, que él dividía en dos. En la ética, que es las virtudes éticas, que son justicia, equidad, templanza, magnanimidad, es decir, hacer más allá de lo que podemos hacer, ¿no? Amistad, honestidad. Y después tenemos las virtudes que él llamaba dianoéticas, y fíjense, que son inteligencia, sabiduría y prudencia. Y fíjense, la prudencia está dentro de acá, porque la prudencia, ¿a qué nos lleva? A la toma de decisiones. Y la toma de decisiones pasa sí o sí por un pensamiento crítico y reflexivo, que es el que estamos al debe con este sistema. Es que al final, quizá a mi criterio, más que la aplicación que esté ahí, porque todo se ve renovando con la tecnología, la persona siempre tiene que tener la capacidad de discernir qué es información, qué es entretenimiento, hasta qué punto veo, que cuesta, suena fácil, pero debe tener esa capacidad, porque si no siempre va a consumir algo que no puede ser veraz. Tiene que tener la capacidad de decir, vi esto en una plataforma de TikTok, pero discriminar. Tengo que decir, ¿por qué no investigo más al respecto de esto? ¿Por qué me voy a quedar con esos 7 segundos de un video? Mejor lo verifico, lo aprendo. Claro. Si esto nos enseña desde una edad, primera infancia, incluso diría yo, o sea, 11 años, bueno, primera infancia es 7 a 11, pero de 11 hacia arriba, ¿no? Ya entonces tienes una estructura que, como les decía yo, hasta que no veamos estudios longitudinales de años, no podremos saber la real implicancia. A lo mejor algún médico que han entrevistado a ustedes tiene algún estudio así. Yo sé que en Chile no hay ninguno de esas características, y lo que se ha visto de los estudios que hay de la Sonia Livingston y tantos otros grandes, dicen se ha disminuido
con las redes sociales, y esto está evidenciado, les puedo mandar yo incluso después si necesitaban para la bibliografía, lo que fuera, se ha disminuido la capacidad del autocontrol, ¿no? Del autocontrol. Es decir, no estamos sabiendo esperar, porque como todo ya es inmediato y además está activado por la adicción, el tema de la recompensa, ya no estamos sabiendo esperar nada y nos estamos conformando con primeras respuestas y no con lo que decías tú, que es saber, esperar, buscar, no. Eso lo hablábamos con una psicóloga, de que ahora se está viendo, o sea, no como usted dijo, con porcentajes, ni que ha habido un documento ya con los datos pertinentes, pero como este joven o niño está teniendo poca toma de decisión, está teniendo la frustración, la desesperación, ya no, en este proceso de construcción que tenía el joven, lo vino a interrumpir, en otras palabras, TikTok, afectando a todas esas emociones psicosociales o cognitivas, porque quiere la respuesta rápida, está impaciente, quiere sentirse aprobado, se tiende a comparar, porque ya se cansó con el, ¿cómo decirlo? Ya no quiero investigar, sino quiero la respuesta ahora y ojalá en 5 segundos. Claro, y ojalá en forma entretenida. Entonces, ahí ya pasamos a otro tema totalmente, de decir, las universidades o colegios tienen que cambiar todo para que la persona... No, porque si no, ¿qué va a pasar cuando se enfrenta al mundo real? No le van a hacer una prueba, dibújeme esto, o hágame un video de esto. Claro. Totalmente, o si quiere ir a, no sé, hacer algún tipo de especialidad o magíster en otro país, va a ser totalmente diferente, se va a frustrar el doble. Claro.